Hola, en este video de la unidad 7 vamos a ver un ejercicio de la demanda agregada. El ejercicio nos plantea la siguiente. Tenemos los distintos componentes de la renta o el ingreso, que son en este caso el consumo, la inversión, el gasto público y los impuestos. El ejercicio nos pide calcular la renta de equilibrio, determinar también el multiplicador keynesiano y el gasto autónomo y calcular el consumo y la balanza fiscal. También nos pide analizar cómo impactan las siguientes políticas fiscales en el producto. Recuerden que el Estado, en este caso, las políticas fiscales que puede realizar son por medio de los impuestos o del gasto público. Las ecuaciones que utilizamos en esta unidad las vamos a repasar acá rápidamente. Vamos a trabajar con la ecuación fundamental, que es el ingreso igual al consumo más la inversión más el gasto público y las exportaciones netas. Y tengan en cuenta que siempre hablamos del ingreso, que es equivalente a la renta, que es equivalente a la demanda agregada. Estos tres conceptos funcionan como sinónimos. Capaz les puede resultar conocido. ¿O por qué son sinónimos? Porque recuerden los distintos métodos que vimos anteriormente para calcular el PBI. Ahí hablábamos del método del gasto, del ingreso y del valor agregado. Así que de ahí más o menos es que surgen estos tres distintos sinónimos para el ingreso o la renta de equilibrio. Tengan en cuenta que acá en el segundo renglón les especifiqué bien la ecuación fundamental, incorporando también las funciones del consumo y de las importaciones. Y tengan en cuenta que en este caso el consumo está dependiendo del ingreso disponible. El ingreso disponible hace referencia al ingreso menos los impuestos. Entonces, esto hay que tenerlo presente para poder desarrollar los distintos ejercicios. También estuvimos viendo el multiplicador keynesiano con los distintos componentes para poder calcularlo, y el multiplicador lo que nos permite ver es cómo son las variaciones o cómo impactan las variaciones del gasto autónomo sobre el ingreso. Esto es importante porque los efectos de variaciones, por ejemplo, en un aumento en la inversión, tienen un efecto multiplicador en el ingreso, por lo cual si incrementamos la inversión privada en 1000, la variación en el ingreso va a ser mayor por el efecto multiplicador. Recuerden que el efecto multiplicador, por ejemplo, es si aumenta la inversión, esto va a generar que empiece a girar como la rueda de la economía. Va a solicitar, por ejemplo, es una inversión en construcción, entonces vas a movilizar todo el mercado de la construcción, contratando más gente, comprando más materiales. Esta gente tiene mayor ingreso, entonces consume más, y eso hace que el efecto de este aumento en la inversión tenga un efecto multiplicador en el ingreso. Comencemos entonces a calcular los distintos puntos que nos pide el ejercicio. Nos pide, primero era en cuanto a la ecuación fundamental y encontrar esta renta de equilibrio. Lo que les sugiero, si tienen impuestos en las consignas del ejercicio, es que empiecen a trabajar primero con los impuestos, incorporándolos en el ingreso disponible, y esto luego en la función del consumo, para que después no se les haga tanto lío con la cantidad o el tamaño de esta ecuación fundamental si incorporamos todo junto. Entonces calculamos por un lado el ingreso disponible con los impuestos que nos da el ejercicio. En este caso tenemos impuestos fijos y tenemos un impuesto variable que va a ser esta I chiquita, que depende del ingreso. Despejamos y obtenemos el ingreso disponible y luego lo incorporamos acá a la derecha en el consumo. Entonces el consumo nos queda con la incorporación de los impuestos, que nos queda que el consumo es igual a 1160 más 0,56 por I. Luego incorporamos todos los distintos componentes en la ecuación fundamental. En este caso no tenemos el sector externo, por lo cual lo obviamos por el momento. Reemplazamos con toda la información que tenemos y obtenemos que el ingreso disponible, el ingreso o renta de equilibrio son 13.318,18. Como siempre buscamos que puedan graficar o ver los distintos movimientos en la economía gráficamente. En este caso recuerden que en esta situación, en estos gráficos, tenemos al ingreso en el eje horizontal y la demanda agregada y oferta agregada en el eje vertical. Ya tracé acá en verde
la recta de 45 grados, que hace referencia a la igualdad o la equidad entre la demanda agregada y la oferta agregada. Trazamos la recta de nuestra demanda agregada, que en este caso es esta de aquí. Recuerden, cuando vayan despejando la renta de equilibrio van a obtener una ecuación de este estilo, y es la que nos va a permitir poder graficar nuestra demanda agregada. Para graficarla también utilicé una tabla de valores, que también la pueden hacer ustedes, asignando distintos valores a I, que sería la I que está multiplicando aquí adentro, que nos da nuestra demanda agregada, que sería la I que está afuera. Y podemos ver que donde cruza nuestra recta de demanda agregada con la recta de 45 grados, obtenemos el punto de equilibrio o nuestra renta de equilibrio, que serían los 13.318,18. Luego nos pide analizar el multiplicador, calcular el multiplicador keynesiano y el gasto autónomo. Tenemos acá nuestra ecuación del multiplicador, por lo cual vamos a reemplazar con la proporción a consumir en la función de consumo y el impuesto dependiente de la renta. Calculamos y obtenemos que el multiplicador keynesiano es 2,27. Luego nos pide calcular el gasto autónomo. Recuerden que el gasto autónomo son todos aquellos componentes que no dependen del ingreso. Entonces va a ser igual al consumo autónomo, va a ser a esa proporción de los impuestos fijos que se consumen. Por eso lo estamos multiplicando acá por la propensión marginal al consumir. Luego también va a estar la inversión, el gasto público, las exportaciones y la proporción fija o que no depende del ingreso de las importaciones, que esa va a ir restando. Reemplazamos aquí con la información que tenemos los 2.000 que teníamos inicialmente en el ejercicio. Estos 840 es la parte de los ingresos fijos multiplicado por la propensión a consumir. Tenemos la inversión y el gasto público. Sumamos y obtenemos que el gasto autónomo serían 5.860. Bueno, continuamos. El ejercicio nos pide entonces calcular el consumo y la balanza fiscal. Tengan en cuenta que acá les lo puse para que podamos ver cuál es nuestra renta de equilibrio, y sencillamente reemplazamos nuestra renta de equilibrio en la ecuación que tenemos del consumo. En este caso ya tomé la ecuación del consumo con los impuestos incorporados, por eso el consumo autónomo pasó de 2.000 a 1.160, y también pueden ver una variación en la propensión a consumir. Reemplazamos y obtenemos que el consumo en este caso representa 8.618,18. En cuanto a la balanza fiscal, tengan en cuenta que hace referencia a los ingresos y egresos del Estado. Entonces los ingresos del Estado van a ser los impuestos que recaudan, y los egresos o las salidas van a ser los gastos, en este caso el gasto público. Entonces sencillamente tenemos que restar uno con el otro y ver cuál es la situación de esta balanza fiscal. Entonces tomamos los impuestos, la ecuación que nos brindaba el ejercicio, y reemplazamos con la renta de equilibrio, y a eso le restamos el gasto público. En este caso tenemos que la balanza fiscal nos da que es 1.663,63 y es mayor a 0, por lo cual tiene superávit. Bueno, continuemos. Ahora nos pide que analicemos cuál va a ser el efecto de una política fiscal sobre la renta de equilibrio. Hablamos anteriormente que hay dos formas en que el Estado puede realizar esta política fiscal: va a ser por medio de los impuestos o por medio del gasto público. En este caso, el ejercicio nos plantea una disminución del 10% en el impuesto sobre la renta, es decir, en el impuesto que va variando con respecto al ingreso. Este cambio en el impuesto sobre la renta lo vamos a ver reflejado sobre el multiplicador keynesiano, ya que hace referencia a la T chiquita. Entonces reemplazamos este nuevo valor del impuesto. Antes teníamos un impuesto del 20% y ahora tenemos uno del 10%.
Entonces lo reemplazamos y calculamos el nuevo multiplicador keynesiano. Podemos ver que este multiplicador de 2,70 es mucho mayor que el multiplicador keynesiano que habíamos calculado anteriormente. Entonces podemos ver cómo una disminución en el impuesto sobre la renta genera que el multiplicador sea más grande. Entonces el efecto, que lo podemos ver aquí abajo, el efecto sobre la renta es mayor. Entonces lo que hacemos es utilizar este nuevo multiplicador keynesiano con esta variación de política fiscal y lo multiplicamos por el gasto autónomo que teníamos anteriormente, ya que toda esa parte permaneció constante. Lo multiplicamos y obtenemos que el disminuir un 10% el impuesto sobre la renta hace que nuestro nuevo ingreso o renta de equilibrio sea de 15.822. Podemos ver que esto representa un aumento en nuestra renta de equilibrio por medio de una política fiscal por medio de los impuestos. Tengan en cuenta, esto importante, que si el cambio o la política fiscal se da por medio de los impuestos fijos, esto lo vamos a ver reflejado en el gasto autónomo y no en el multiplicador. Bueno, entonces ahora analizamos cuál va a ser el efecto de una política fiscal por medio del gasto público. En este caso, aumentamos el gasto público en 1000 unidades. Vemos que el gasto público va a estar modificando el gasto autónomo. Entonces, sencillamente podemos ver solo la variación y eso después sumarlo a nuestra renta de equilibrio inicial y ver cuál sería esta nueva renta a partir de esta política fiscal. Entonces, lo que hacemos es tomar esta ecuación que teníamos que la variación del ingreso va a ser igual al multiplicador por la variación del gasto autónomo. Tomamos el multiplicador que teníamos inicialmente de 2,27 y lo multiplicamos por esta variación que vamos a realizar en el gasto público, o sea, por los 1000. Nos da entonces que la variación en el ingreso que observaríamos en la economía sería de 2.270 unidades. Pueden ver entonces este efecto multiplicador del que hablábamos antes, que al aumentar en determinada cantidad, en 1000 unidades, por ejemplo, el gasto público, el ingreso se ve incrementado en una mayor proporción. Entonces ahora sumemos esta variación en el ingreso para poder llegar a cuál sería el valor de esta de este nuevo ingreso a partir del gasto público. Sencillamente sabemos que la variación va a ser la variación entre el ingreso en la situación inicial y la situación de ahora. Entonces despejamos y reemplazamos con el ingreso que teníamos anteriormente y le sumamos la variación. Esto nos da como resultado que este nuevo ingreso, a partir de una política fiscal del aumento del gasto público, nos da que el ingreso representa 15.588,18. Y podemos ver este efecto multiplicador en la economía. Bueno, si tienen ganas de seguir trabajando en esto, les planteo esto, que si agregamos al sector externo, que vuelvan a calcular cuál va a ser la renta de equilibrio y el multiplicador keynesiano. Si se animan a hacerlo, espero que me manden un mail con los resultados para chequear de que les haya ido bien. Si no, de todos modos, veo de subirles la resolución lo antes posible. Bueno, espero que les haya sido útil. Nos vemos la próxima. Gracias.